Jeremías, Jeremías 25, hermanos. Busque en Jeremías 25, vamos a ver qué pasa ahí, cuál es la promesa de Dios contra Babilonia. Jeremías 25, 11. Jeremías 25, 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esa es la promesa que Dios hace al pueblo de Israel al ser llevados cautivos a Babilonia, que iban a servir 70 años al rey de Babilonia y iban a regresar. Y ahí está la promesa de Dios, hermanos, mira. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Hermanos, Babilonia hoy en día es Irak. Es Irak, hermanos. Babilonia hoy en día es Irak. Al rato, hermanos, le voy a mostrar cómo Dios castigó a Babilonia por haberse dejado usar y castigar al pueblo de Dios. Bien, si fuera un pueblo creyente, hubiera dicho: Señor, pues aquí estamos, úsanos, hágase tu voluntad en nosotros, en el rey, hágase tu voluntad. Le hubieran dicho a Dios, pero hermanos, pues ellos se gozaron porque Dios los usó y se burlaron del pueblo de Dios, pero también Dios promete castigarlos. Más adelante vamos a ver que sí, Dios los castigó. Hermanos, como vimos en el principio, Dios tenía ese plan de castigar a su pueblo, pero aquí hemos visto que Dios ha prometido, aquí en Jeremías, Dios promete que ellos solamente iban a estar 70 años cautivos en Babilonia, y Dios promete que los va a regresar. Pero hermanos, Dios sabe cómo tiene organizado todo, hermanos. Después Daniel, hermanos, ora por su pueblo para que se cumpla la voluntad de Dios, hermanos. Ahora busquemos allí en Daniel, hermanos. Busque en Daniel. Busquemos en Daniel. Daniel 9, capítulo 9. Daniel capítulo 9, hermanos, vamos a ver. Hermanos, ya vimos cómo Dios permitió que su pueblo sea llevado cautivo a Babilonia. Pero Dios también promete, hermanos, Dios promete a su pueblo regresar un día, que solamente iban a estar 70 años en Babilonia cautivos, y que Dios los iba a regresar. Pero dirá alguien, cuando las cosas suceden, las cosas de Dios suceden, ¿son por casualidad? No, hermano. Dios tocó el corazón de Daniel para que Daniel orara, hermanos. Daniel capítulo 9, versículos 2 y 3, hermanos. ¿Qué dice la Biblia en Daniel 9, 2 y 3? En el año primero de su reinado, dice Daniel, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahí se dio cuenta Daniel, hermanos, que la desolación del pueblo de Dios allá en Babilonia iban a durar solamente 70 años. ¿Y qué hizo Daniel, hermanos? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Mira, hermanos, en esta situación, en este estudio que estamos estudiando, Dios está usando al rey de Babilonia, un rey pagano. Dios usa a Jeremías, su profeta. Dios usa a Daniel,
para que Daniel, hermanos, ore, para que se cumpla la promesa de Dios, de que su pueblo solamente iba a durar 70 años y iba a regresar a Jerusalén, a Israel otra vez. Entonces él usa, hermanos, a Daniel para que Daniel, hermanos, encontrara esa lectura, para que Daniel encontrara esa promesa en el libro, dice, donde estaba escrito la promesa en Jeremías. Y hermanos, y Daniel se pone a orar, a rogar a Dios, hermanos, después de ver a su pueblo allá en el exilio, y Daniel se puso a orar. Y Dios, hermanos, se acuerda de su promesa. Y Daniel ora, hermanos. Hermanos, entonces, estamos viendo cómo es Dios, cómo Dios usa a alguien, cómo Dios despierta en el corazón de alguien para que ore, hermanos. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Entonces vemos aquí que Dios, hermanos, escuchó la oración de Daniel. Y Dios va haciendo paso a paso, hermanos, cumpliendo su promesa para que llegue el día de que el pueblo de Israel pudiera regresar a Israel. Así es que Israel, hermanos, no todos, una parte ya fue esclavo, ya fueron llevados a otra nación durante 70 años, durante su historia, ya estuvo cautivo en Babilonia, hermanos. No todos, dice que los más pobres quedaron en Israel, los más pobres se quedaron en Israel, una parte de ellos solamente fueron llevados los educados, los preparados, los ricos, los que habían estudiado, son los que fueron llevados. Acuérdense de los 3 hombres, 3 jóvenes hebreos con Daniel. Dice que cuando el rey los examinó, no se hallaron jóvenes iguales como ellos. Fueron hallados de los mejores, hermanos. Por eso que los que fueron llevados al exilio en Babilonia fueron los mejores. Ya los que solamente podían cultivar el campo, en la agricultura, pues fueron dejados en Israel. Entonces, pero la mayoría fue llevado para allá, pero Dios promete llevarlos, regresarlos de regreso. Y aquí Dios usa a Daniel para que orara por esa promesa. ¿Cómo Dios, hermanos, trabaja? Entonces ahora vamos a ver, hermanos, aquí vamos a ver en el punto 2. Dios le hace un encargo al nuevo rey de Persia. Acuérdense, hermanos, que Dios cambia a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, hermano, era el rey de Babilonia, pero era un imperio, era el que dominaba a Irán, que es Persia. Pero, hermanos, llega el tiempo cuando este rey Nabucodonosor tenía que ser castigado, según la promesa de Dios, porque ellos son los que fueron usados para llevar cautivo al pueblo de Dios, pero también Dios tenía que castigar a este rey pagano. Y ahora, hermanos, se levanta Ciro y invade y despoja al rey de Babilonia de su reinado, y ahora llega el nuevo rey llamado Ciro. Entonces aquí, hermanos, miren, Dios le hace un encargo al nuevo rey de Persia, que es Irán ahora. Hermanos, es algo extraño cómo Dios usó a Irán. Parece que Irán no tiene que ver nada en las cosas de Dios, hermanos. En la Biblia no tiene que ver nada Irán. Pero, hermanos, yo solamente quiero que aprendamos por qué le está pasando a Irán algo fuerte ahora en día. Porque ellos tienen rechazado a Dios, hermanos. Los cristianos evangélicos o cristianos, pues, creyentes en Cristo, ellos no pueden adorar en Irán. Los matan, los castigan, los encarcelan. Y muchos han salido de Irán porque no les permiten ahora, ellos adoran a Alá, ellos son musulmanes. Ellos tienen rechazado a Jesucristo, ellos
Para ellos es Mahoma, el profeta de ellos. Es por eso que les está pasando lo que les está pasando. Por no buscar a Dios, al Dios verdadero, hermanos. Ellos están allí en los mulá, los ayatolas están en Irán con dos propósitos. Aparentemente son religiosos, pero también tienen sus intereses financieros, riquezas materiales, hermanos. Ellos son de los más ricos que pueden haber en Irán, hermano. Pero no quiero entretenerme ahí porque no es el tema de hoy. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.